Partimos de un segmento AB que es el lado de un cuadrado que representa la base de una pirámide regular. Estamos representado dicho lado en el sistema cónico, en perspectiva cónica, de la cual tenemos aquí la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto principal, y aquí está la distancia del punto de vista al plano del cuadro. También se aporta como dato la altura de una cara lateral de esa pirámide. Se sabe que queremos representarla con una cara lateral apoyada o situada en el plano geometral. De modo que, como digo, el lado AB es un segmento que es lado de un cuadrado base de esa pirámide. Esta es la altura h minúscula que corresponde a la altura de esa cara, de una cara lateral. Como todas las caras laterales son iguales, pues cualquiera de ellas sería la altura. Este segmento representa esa altura. Y se trata de representar esa pirámide con la cara ABE situada en el plano geometral. Bien, lo primero que recomendamos es hacer un pequeño repaso de los fundamentos de la perspectiva cónica y del sistema cónico, fundamentalmente los relacionados con los puntos de fuga, los puntos métricos, la obtención de medidas situadas en el plano geometral, etc. Bien, una vez dicho esto, vamos a iniciar el problema. Como el segmento AB está situado en el plano geometral, por el enunciado, según el enunciado, puesto que lo que queremos es que la cara ABE esté en el plano geometral, ya se nos aporta, ya digo, el lado AB, pues vamos a hallar el punto de fuga de dicho lado. Por lo cual prolongamos el lado AB hasta cortar a la línea de horizonte en un punto F, que sería la fuga correspondiente a esa dirección. Y, por tanto, todas las paralelas a esa dirección tenderán a fugar a F. Una vez hecho eso, pues vamos a hallar el métrico asociado, puesto que lo que nos interesa inicialmente es hallar la medida real del segmento AB. Para ello vamos a utilizar los puntos métricos. Hacemos centro en F y con radio FV entre paréntesis vamos a trazar un arco y ese arco nos corta la línea de horizonte en un punto delta, que es el punto métrico asociado a AB. ¿Qué interés tienen los puntos métricos? Se recuerda que cada punto de fuga, cada dirección, tiene asociado un métrico, que lo que podemos hacer es, y se demuestra en los vídeos fundamentales del sistema, es proyectar los puntos A y B situados en el geometral desde delta sobre la línea de tierra. Y ahí tendríamos en esa proyección lo que sería la verdadera magnitud del segmento AB. Por tanto, esta medida, este segmento que tenemos aquí, es la medida real del cuadrado ABCD, que es la base de la pirámide. Bien, una vez hecho esto, podemos dibujar ese cuadrado y aquí tenemos, bueno, pues para hacernos una idea exactamente de lo que estamos hablando. El enunciado nos dice que conocemos también la altura h, que es este valor, que corresponde a la altura de cara, no a la altura de la pirámide, que es un valor menor, como se puede ver, el segmento EO no lo conocemos, conocemos el segmento EM, siendo M el punto medio del lado AB. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar ese punto medio en la perspectiva. Para ello, cogemos el punto medio aquí en la línea de tierra y este punto lo unimos con delta y en su corte con AB tendremos la posición del punto M. Obsérvese que como en cónica las magnitudes relativas no se conservan, la medida MA es mayor que la medida MB. Bien, eso sería ya la posición del punto M. ¿Qué queremos ahora? Pues como la altura ME es perpendicular al lado AB, pues vamos a llevar en una perpendicular a AB trazado por M, vamos a llevar la medida H. Para ello lo que hacemos es buscar la fuga correspondiente a la dirección perpendicular a la AB. Para ello unimos este F con el V entre paréntesis y hacemos una perpendicular. Esta línea es perpendicular hasta cortar a la línea de horizonte en un punto F'. Y como queremos llevar en una recta que fuga F', que es la perpendicular a B, queremos llevar a partir de M una medida igual a H, pues lo que vamos a hacer va a ser hallar el métrico asociado a F'. Para ello haremos lo mismo que hemos hecho en el paso anterior. Haciendo centro en F' y con radio F'EV, haremos un arco y ese arco corta la línea de horizonte en un punto delta', que es el métrico asociado a la dirección F'. Por tanto, nosotros ahora, para hacer la perpendicular desde M al lado AB,
pues uniremos m con f' y para llevar sobre esa recta una medida h, proyectaremos el punto m desde el delta', que es el métrico asociado a f'. Uniremos delta' con m mediante una recta y esa recta prolongada corta la línea de tierra aquí en este punto y ahora a continuación, a partir de este punto vamos a llevar la medida h sobre la línea de tierra. Tomamos una circunferencia de centro en este punto y radio h y la trasladamos esa circunferencia haciendo centro en este. Y ahora prolongaremos la línea de tierra para determinar aquí esa medida h. Esta medida h sería esta que tenemos aquí. Bien, obsérvese que si la trasladamos, también podríamos haber trasladado esta medida h aquí mediante una paralela y ahora haciendo centro aquí, girarla hasta cortar a la línea de tierra. Ese giro nos determina aquí este punto, que es el extremo de la medida h. Y ahora, uniendo ese punto con el delta', nos corta a la perpendicular trazada por m en este punto, que sería el extremo e de la altura y por tanto el vértice e de la pirámide, y esta sería ya la cara ABE, que es la perspectiva cónica de esta de aquí, situada en el plano geometral. Como se puede ver, hay una deformación relativa de lo que sería la perspectiva de la cara. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues observar que el triángulo EMO es un triángulo rectángulo en O, del cual EM es la hipotenusa, y un cateto sería el segmento MO, que es la mitad del lado del cuadrado de la base. Por tanto, vamos a intentar construir aquí para sacar la posición de O en esta figura. Es decir, vamos a tomar el segmento ME como diámetro de una circunferencia porque para garantizar un triángulo rectángulo de hipotenusa EM, el O, que es el punto en el cual se sitúa el ángulo de 90 grados, ese O estará en una semicircunferencia de diámetro EM. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una semicircunferencia de diámetro EM y ahí sabemos que va a estar el punto O. Por otro lado, la medida MO la conocemos, puesto que es la mitad del lado. Entonces podemos construir aquí una circunferencia de radio la mitad del lado, este sería el radio la mitad del lado, y esa circunferencia trasladarla aquí a este centro, con el centro trasladarlo al punto M y hacer esa misma circunferencia. Con lo cual tendríamos aquí este punto que sería la posición O en una figura, digamos, en verdadera magnitud. Si tenemos que el segmento MO la conocemos, si llevamos la misma medida en la prolongación, tendremos el punto N, que es el punto medio del segmento CD. Con lo cual, esta misma medida MO la llevamos hacia acá y aquí tendríamos el punto N. Bien, vamos a eliminar algunos elementos y ahí tenemos el N. Claro, nosotros en realidad ahora lo que queremos es posicionar ese N. Obsérvese que el triángulo EMON, ese triángulo, se sitúa en un plano perpendicular a la arista AB y por tanto a la altura H, conteniendo a la altura esta H minúscula. Es decir que este plano vertical que contiene a EM sería el plano que contendría al punto N y al punto O. Nosotros podemos aplicar la teoría de abatimientos, es decir, poner aquí las trazas del plano, es decir, la recta límite L sub Q, la traza Q' con el plano del cuadro y la traza Q con el plano geometral, y abatir este plano. Esto se podría hacer, pero nosotros en este caso lo vamos a eludir eso porque hay una construcción más sencilla, creo yo, y no nos complica demasiado en líneas la construcción. Si no, insisto, que abatiríamos este plano y con este segmento EM sacaríamos sobre la magnitud, sacaríamos una cosa como esta, un segmento igual que este, y luego pues esta misma construcción la haríamos en ese abatimiento. No haría más que desabatir el punto N para tener ya su perspectiva. Pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a proyectar el N ortogonalmente sobre la altura H, que en realidad es lo que nos interesa. Y vamos a sacar, vamos a quitar alguna línea, y vamos a sacar aquí esta medida, que es primero la posición de la proyección de N sobre la línea EH, en valor real, y la altura del punto N sobre ese plano geometral.
O sea que eso mismo que haríamos mediante el abatimiento del plano este que hemos hecho proyectante, también lo podemos hacer con esta construcción, es decir, proyectar desde n ortogonalmente sobre EM, sacar este punto, entonces lo que haríamos sería simplemente posicionar este punto sobre la línea EM, que como tenemos aquí la fuga F' y tenemos aquí el métrico asociado, no habría más que unir este punto con ese métrico para tener lo que sería la proyección de este punto sobre el plano geometral, que vendría en este corte, en el corte de esta F'E M con la línea que va desde este punto hasta el delta'. Tendríamos este. Eso sería la proyección de n sobre el plano geometral. Y ahora simplemente pues tomaríamos esta altura para posicionar el punto n. Y entonces es levantar desde este punto una cierta altura. Para ello tomamos una circunferencia de este radio, que es la altura que queremos levantar, y esa circunferencia la trasladamos a este punto para ponerla aquí, porque lo que hacemos es llevar una línea, llegar al plano del cuadro, subir la altura y fugar, que es el levantamiento de alturas en cónicas simplemente. Esa circunferencia la hemos trasladado y ahora este punto lo unimos con F', y aquí tendríamos que levantando verticalmente por este punto, en el corte con esta línea, tendríamos la altura levantada. Y este sería el punto n en el espacio y su proyección sobre el plano geometral. Esta sería la medida real de la altura que corresponde con este valor. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues por este punto y por este, pues hacer paralelas a la línea AB, es decir, fugando a F, al punto de fuga de la línea B. Para ello lo que haremos será unir F con esta proyección, la proyección de n, y F con la perspectiva de n. Bien, una vez hecho eso, ¿qué hay que hacer? Pues llevar a partir de este punto, al ser esta línea paralela al plano geometral, podemos llevar la medida hacia ambos lados de este punto, la medida correspondiente a la mitad del lado del cuadrado, y luego subir verticalmente sobre esta línea, por ser una horizontal. Digamos que las horizontales, una horizontal, su proyección y su perspectiva corresponden a segmentos sobre ellas, medidas iguales. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es auxiliarnos de el métrico, vamos a llamar a este n mayúscula y a este n minúscula para saber que esta es la perspectiva del punto n y esta es la proyección. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Pues como queremos llevar a partir de n hacia cada lado, que luego lo haremos aquí arriba, la medida de la mitad del lado del cuadrado, pues entonces nos vamos a auxiliar del métrico asociado. El métrico asociado a f era delta. Por lo tanto, lo que hacemos es desde delta proyectamos n desde delta hasta cortar a la línea de tierra en este punto, y ahora llevamos la mitad del lado hacia cada lado, es decir, tomamos esta circunferencia y con centro en este punto hacemos una circunferencia idéntica a esta, para tener los extremos, vamos a quitar alguna línea, tener aquí este extremo y este extremo del lado. Estos dos puntos los uniremos con delta, mediante dos rectas, y nos cortan aquí a la línea esta que teníamos anteriormente, a la que fugaba F, en dos puntos que sea este y este. Vamos a ampliar un poquito para que se vea lo que estamos haciendo. Y entonces ahora ya tendríamos ahí esos dos puntos, que son estos que marco. Insisto, al unir este con delta y este otro con delta, nos corta a esta línea que era la que habíamos trazado, la paralela que habíamos trazado por n, en este punto y en este. No hay más que ahora levantar por esos dos puntos sendas verticales hasta cortar a, vamos a quitar alguna línea, hasta cortar a la horizontal en el espacio, que sería, nos da este punto y este otro, que son los dos vértices ya del cuadrado en perspectiva, con lo cual sería el C y el D, que corresponden a este C y el D de esta figura esquemática. Y ahora ya no hay más que unir A, B, C y D mediante unos segmentos, y luego unir E con C y con D para tener ahí lo que sería la perspectiva de la pirámide completa. Vamos a quitar alguna línea para no complicar demasiado. Y esta sería la perspectiva. Aquí se ve el cuadrado como se ve muy deformado, porque es lo que tenemos más cerca de nosotros, y hacia atrás lo que sería el vértice de la pirámide y las aristas que salen de este hasta los lados, hasta el lado C y D, los vértices C y D del cuadrado. Y aquí tenemos entonces ya la resolución del caso que queríamos resolver.
Obsérvese que nosotros hemos llevado la altura h, la hemos llevado hacia adentro para tener el punto E que corresponde a este, pero nosotros el enunciado no dice nada, luego tendría una segunda solución, y es que a partir del punto M esa medida h se llevará en la prolongación hacia acá. Para ello, la simple construcción sería coger, prolongar la línea esta, EM, unir como esta línea EM fuga F', usar el delta prima, entonces unir delta prima con E, prolongar y el delta prima con el M para tener este punto y este, que ya los teníamos de antes, y ahora llevar esta misma medida en sentido contrario. Y entonces sería llevarla hacia acá. Y entonces el corte de esta prolongación con esa medida nos determinaría aquí la otra opción del punto E. O sea que lo que hemos hecho ha sido llevar esta medida hacia acá, o sea, esta misma medida hacia acá, que es la altura, para prolongarla, llevarla en esta prolongación. Y entonces ahora unimos delta con este punto y prolongamos esta, y donde se corten tendremos ahí la nueva posición del punto E. Y ahora uniendo E con A y con B tendremos la base situada en el plano geometral, y uniendo con los vértices A, B, C y D que habíamos obtenido anteriormente, tendremos aquí ya lo que sería la perspectiva de la pirámide en esta otra posición. Como se puede ver, aquí se ve una deformación hacia adelante mucho mayor, la base se ve discontinua en parte, y aquí obsérvese lo pequeña que se ve la cara ABE, y aquí lo grande que se ve, fruto de que nos hemos aproximado al plano del cuadro y por tanto la deformación hace que se vea de un tamaño mayor. Serían las dos posibles soluciones, la que se ha dibujado en rojo y la que se dibujó en negro en la primera parte de la explicación.